Conoce todo sobre esta planta llamada lanza africana. Esta planta se llama Sansevieria cilíndrica, algunas personas le llaman lanza africana, otros le dicen sábila macho. Acá en mi país la llamamos la cola de lagarto. Esta se caracteriza por sus hojas duras, es una planta que resiste a ambos lugares, exteriores o interiores. Con esta planta nos vamos a disfrutarla a lo máximo, reproduciéndola en agua, haciendo figuras con ella. Y es una planta que resiste bastante. Cuando empezamos a cultivar esta planta, muchas veces vemos que como que se detiene, que no nos crece así como queremos que nos crezca. Hoy les traigo un programa muy divertido y les voy a contar todo sobre ella para que ustedes se den cuenta que es una planta muy fácil de cultivar. Cuando yo empecé a cultivar esta planta solamente era así como esta, era una sola plantita, y empecé a llevarla a un sitio bien iluminado con un sustrato que drenaba, y cuando ella empezó a crecer empecé a ponerle abono cada mes, cada 2 meses, hasta que se convirtió en esta hermosa planta. Como hay algunas personas que me han preguntado que si esta Sansevieria es familiar de las otras, resulta que las Sansevieiras la mayoría son familia, pero lo que la diferencia son sus hojas. Hay unas Sansevieiras que son de hojas anchas, otras que traen hojas como pigmentadas, como moteadas, y otras simplemente que traen hojas así cilíndricas. En este caso, esta es una planta que gusta mucho porque las hojas cilíndricas no se parten con facilidad. Ustedes incluso pueden hacer figuras, como lo he hecho con esta. Así las pueden hacer trenzadas de la manera que ustedes quieran. Si gozan de una planta así como esta, entonces pueden empezar a trenzarle estas de acá cuando esta está creciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ya está como planta adulta, estas hojas son un poquito más difíciles de doblar para que ellas empiecen a tener esa parte trenzada. El sustrato que se debe usar para esta planta es un sustrato que drene, abono. Ella no es muy exigente para el sustrato, simplemente van a conseguir tierra o sustrato universal, el que ustedes tengan, y se lo ponen y esta planta empieza a crecer así como es. En cuanto al riego, es una planta que no le gusta mucho el riego, ya que guarda cantidad de agua en esas hojas. Cuando empezamos, digamos, a llevarla a la iluminación, si ustedes gozan de un patio o de una terraza, esta les tolera estos dos lugares. Si la tienes en interiores, esta se le va a detener un poquito el crecimiento, ya que le gusta un poquito más la luz. Pero si la llevas de una manera ya adulta, así con buenas ramificaciones, esta te va a perdurar por muchos años. Lo importante es que no la riegues mucho. Si la tienes en exteriores, vas a tener que regarla ligeramente 1 o 2 veces por semana. ¿Cómo lo vas a notar? Estos bracitos que ya tienen estas hojitas se empiezan como a poner arrugadas, o simplemente las tocas y estas empiezan como a doblar. Cuando empezamos a colocarle abono, también es importante que en época de crecimiento le vamos a colocar cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Para qué? Para que esta se empiece a ramificar y empiece a tener muchos hijitos y la matera se nos llene bastante rápido. Si usted es de las personas que de pronto solamente le pones arena y un poquito de tierra, esta no te va a crecer porque le faltan los nutrientes. Ahora, en cuanto a las plagas, es una planta muy resistente a las plagas. De esta me acuerdo que cuando le empecé a cultivar, empecé a regarle mucho las hojas en la parte de arriba, y estas partecitas donde salen las hojas, ahí se acumula mucho la humedad y esta empieza a sufrir de esa cochinilla algodonosa blanca y se empieza como a deteriorar en las partes de abajo. Si ustedes de pronto, cuando tengan la oportunidad, la van regando, la van mirando, le van chequeando en estas ranuritas a ver si de pronto tiene alguna especie de hongo, y empezamos a tratarlo, digamos, con agua leche, alcohol al 70%, o si no, vamos a hacerle limpieza periódica. Digamos, ustedes cogen un pañito con alcohol o con agua leche y empiezan a limpiarlo de esta manera. Sus hojitas se las empiezan a hidratar. Para las personas que me han escrito que cuando ellas empiezan a cultivar este tipo de plantas, estas tienen la costumbre que se le secan las punticas. Esto es normal. Si por estética no te gustan estas punticas así secas, simplemente coges una tijera o una podadora y empiezas a cortarle de esta manera, no pasa nada. Después le colocas alcohol al 70% para que no se le entre la plaga. Para todos los que me han escrito que cómo se hacen estas hojas así trenzaditas, les voy a compartir. Esta es una que tengo hace días, la estoy probando en esta maceta y empecé a trenzar. No la vamos a regar más o menos 15 días, o cuando ustedes vean que las hojitas se ponen como flácidas. Ahí es la manera
en que podemos llegar a empezar a trenzarla. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando son adultas son súper fuertes y no se dejan doblar ni manipular. Acá tenemos 3, entonces vamos a coger de esta manera, alistamos un amarre o esas cauchitos que vienen en las hortalizas y la cogemos de esta manera. Como acá nos queda este pedazo, entonces le podemos cortar este pedacito que nos queda aquí súper largo. Estas punticas también, ustedes quieren, para que podamos hacerle el amarre perfecto. Acá empezamos a amarrarla para que se nos quede como quietecita y ya la empezamos a regar con riegos ligeros hasta que esta empiece a hidratar normalmente como es ella. Aquí, por ejemplo, en las partecitas de arriba le ponemos un poquito de canela polvo o simplemente la dejamos así hasta que esta cicatrice. Vamos a tener en cuenta que cuando la reguemos de no irle a mojar esa parte para que no se nos empiece a tener problemas de pudrición en esas partes. La empiezan a llevar al lugar donde siempre la tenían. Si ustedes quieren que esta les prospere de un momento a otro, es un poquito lenta cuando la tenemos en interiores. La vas a llevar a un sitio iluminado con sus riegos ligeros, le pones abono líquido, humus o fertilizantes de los que consigas en el mercado y listo. Esta, por ejemplo, cuando la tenemos al sol directo, ella toma un color así como moteadito, pero cuando las tenemos en interiores, en lugares de poca luz, esta coge un color más verdoso, muy parecido a las aloes. Así que esta es mi experiencia con esta planta. Bueno, en la reproducción simplemente ustedes la pueden reproducir como reproducimos todas las Sansevieria, por una hoja, por esqueje de tallo o por hijuelos. Acá, por ejemplo, vamos a quitar este hijuelo, está sobresaliendo, vamos a tratar de sacarle todas estas raicitas, las vamos a cortar un poco largas y empezamos a sacar este hijuelito, lo podemos arrancar. A veces estas raíces son súper duras. Acá ya tenemos el hijuelo, vamos a correr un poquito esto para acá y vamos a ponerlo en un sustrato, en una maceta un poquito grande, proporcional a la planta. Bueno, vamos a coger una maceta un poquito grande, le ponemos un pedacito de periódico en el fondo, vamos a coger sustrato abonado con canela, carbón y listo para que nuestra planta empiece a crecer con estos nutrientes. Acá, por ejemplo, si ustedes quieren dejarla cicatrizar, hay algunas raicitas que las corté, entonces la canela y el carbón le ayudan a cicatrizar. Yo normalmente la pongo acá y la empiezo a regar más o menos en una semana hasta que esta empiece a cicatrizar. Empiezo con riegos ligeros hasta que esta empiece a mejorar. Acá, por ejemplo, vamos a medir la planta, vamos a rellenarla hasta que ella se sostenga solita. La vamos a llevar a un sitio bien iluminado para que esta empiece a crecer de una manera muy bonita. Acá ya tenemos nuestra planta lista para llevarla al lugar preferido. Ahora, si lo quieres hacer por hoja, también lo puedes hacer como cualquier Sansevieria. Vas a cortar un pedacito o una hoja completa y la vas a llevar a un vaso con agua, la vas a dejar cicatrizar por 1 o 2 días. Yo normalmente le pongo un poquito de alcohol y enseguida la meto en el agua. También puedes sacar un hijuelo o simplemente de una sola hojita. Esta también se va ramificando, así como tenemos esta. Ella empieza a tener sus raíces así blanquitas. La colocamos en agua y esto hace que ella empiece a tener raíces de esta manera. Se demora un poquito en algunas hojas cuando son demasiado jóvenes, entonces se demora un poquito. Cuando ya las hojas son maduras, porque a veces compramos una planta pequeñita y la queremos reproducir ya por hoja, entonces estas hojas no prosperan, a veces se pudren o simplemente echan unas raíces muy pequeñitas, pero no prospera. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar esta, que es de otra Sansevieria, y miren la cantidad de hijos que ella empieza a tener así por hoja. Esto no lo va a hacer de la noche a la mañana. Esta, por ejemplo, tiene más o menos 2 meses de tenerla acá y ya tiene más o menos 4 o 5 hijos de una sola hoja, y así es como se reproduce esta cilíndrica también. Lo que pasa es que debemos tener un poquito de paciencia para que ella se empiece a ramificar y se vaya acostumbrando a este lugar. Cuando esta planta ya se adapta, es una planta que crece y se desarrolla de una manera súper fácil. Cuéntame con qué nombre la conoces en tu país.